Bueno, entonces vamos a mirar la agenda del día de hoy. Ay, ¿qué pasó? Bueno, la agenda del día de hoy, pues teníamos una primera charla que es la que dio el ingeniero Mariano sobre promoción al consumo y algunos temas de cítricos en Argentina. Esta charla que viene enseguida la he llamado benchmarking del mercado nacional versus el mercado internacional. Vamos a mirar los principales mercados de los cítricos para Colombia en otra charla. En otra charla vamos a ver el tema de agroindustria de cítricos. Y finalmente vamos a cerrar con los temas de asociatividad. Y quiero presentarles un benchmarking también de la National Mango Board, que si bien es cierto, pues es otro producto, pero yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo la asociación de productores y consumidores puede mejorar una industria o puede ofrecerles unas perspectivas interesantes a toda una industria. Entonces, eso lo miraremos al final. Entonces, vamos a iniciar con esta charla que he denominado benchmarking del mercado nacional versus el mercado internacional. Entonces, esa palabra rara de benchmarking, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero de pronto algunos no conocen, pues me va a permitir como definirla primero. ¿Qué es benchmarking? Benchmarking, en pocas palabras, es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como referencia aspectos de nuestra competencia y adaptarlos a nuestro negocio o empresa. Es muy importante que es una herramienta de gestión y es como mirar el competidor qué es lo que está haciendo bien para nosotros hacerlo igual de bien o mejor. Eso es hacer benchmarking. Entonces, como les titulé la charla, es benchmarking del mercado nacional versus el mercado internacional. Entonces, quiero que miremos qué hace bien el mercado internacional para de pronto nosotros poder poner en práctica algunas cosas en nuestro mercado nacional. Bueno, primero, pues, lo discutíamos ahora con Mariano, pues Colombia es un país de muchas regiones. Aquí ustedes pueden ver, no quiere decir que solamente en estas regiones que están señaladas ahí en el mapa haya cítricos en Colombia, sino que pues son unas zonas importantes en el país, en la costa atlántica, en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba hay cítricos. Quiero comentarles, por ejemplo, que conozco en algunas zonas, a ver, espere que hay unas personas que están pidiendo ingreso. Eh, bueno, les comentaba que hay zonas que a veces uno ni se imagina que existen en el país. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer la citricultura de una parte del departamento del Cesar, que es por allá en Chimichagua y en la zona de Mompox. Entonces uno se encuentra proyectos importantes en Bolívar y en el Cesar, donde uno ni se imagina que pudiera haber cítricos. Y es una actividad importante. Obviamente, por ejemplo, las naranjas de esa región son unas naranjas verdes exteriormente, verdes, completamente verdes. O sea, usted no les encuentra un gramo de color amarillo, ¿cierto? Pero son finalmente, y por eso, pues digamos que los mercados de la costa están muy acostumbrados a demandar esas naranjas verdes porque pues
esos mercados de allí, digamos, o esas zonas productoras de allí de la costa, es la que llega a Basurto, la que llega a Barranquillita con su producto. En el nororiente, en Santander, norte de Santander y Boyacá, uno también encuentra pues unas zonas productoras importantes. Por ejemplo, en norte de Santander, en la zona de Zulia. En Santander, pues hay unas zonas muy importantes en Lebrija, en Girón. En el centro, en Cundinamarca, en Tolima y Huila, encuentra unas zonas, como nuestro país es muy diverso. Por ejemplo, hay un gran productor de tangelos en el Huila, en un municipio que se llama Paicol, que uno pues ni se imaginaría que en ese pueblito allá del Huila, en Paicol, hubiese un productor que tiene como 100 hectáreas en tangelo. Entonces se encuentra uno con eso en Cundinamarca, en el Tolima, pues con su, digamos, clúster de limón o de lima ácida Tahití que hay en Espinal, en Guamo, en todas las zonas. En los llanos orientales, en el Meta, en Casanare, en el occidente, pues que muy importante Antioquia, Valle del Cauca y el eje cafetero. Y en el sur empieza uno a encontrar también proyectos muy importantes en el Cauca, en el Cauca y Nariño, pues en esa zona del Patía. Ahora pues hay un proyecto muy importante de más de 500 hectáreas en cítricos de unos empresarios del Valle que tienen allá en el Patía pues su producción. Tienen tangelo, tienen lima ácida, o encuentra unos productores como la Asociación de Azopromayo, allá abajo en Nariño, que están exportando lima ácida Tahití orgánica. Entonces, nuestro país tan diverso tiene pues una estructura productiva de regiones muy importante. Y eso obliga también pues a un calendario de cosechas, donde básicamente pues ustedes lo ven acá, hay pues una oferta alta, una oferta media y una oferta baja. Casi que uno puede decir que en todos los cítricos hay una oferta alta en los meses de junio, julio y agosto, ¿cierto? Y hay una oferta baja, digamos, en algunas zonas, por ejemplo, de lima ácida Tahití y de mandarina en los meses de octubre y en los meses de abril, ¿no? Esto pues hay que afinarlo más, definitivamente pues ustedes que están en los territorios conocen mucho más y en detalle este tema, pero esa es la información que existe. No quiero pasar adelante sin decirles pues que esta amenaza tan grande pues del Juan Glombing, del HLB, y más sabiendo que, por ejemplo, aquí hay una zona como la costa atlántica, que fue donde primero llegó el HLB y donde definitivamente pues ya, digamos, está ocasionando que muchos de los cultivos, sobre todo en Guajira, en Atlántico, ya pues sean erradicados porque no se ha podido con la enfermedad, ¿no? Y pues esta enfermedad pues afecta a todos los cultivares y todas las especies de cítricos, ¿cierto? Bueno, dentro de esa estructura productiva que les mostraba, pues existen unas regiones muy particulares. Por ejemplo, si ustedes ven este suelo, eso es una roca, pues es como bueno, pues como para hacer ladrillos, pero pues para hacer citricultura no lo es. Pero estos, por ejemplo, son los suelos en la zona de Zulia, norte de Santander. Pero miren ustedes la calidad intrínseca de esa naranja, que es muy buena, una cáscara muy delgada, pues por las condiciones de temperatura son altas. Y no sé si en una de las conferencias pasadas les decía pues que la gente allá, pues, son unas naranjas a las que no se les hace nada. Miren los ácaros aquí, pues, pero esas naranjas negras, pero son las que les gustan en el mercado allá.
o estos cultivos, por ejemplo, que son en Santander, en la zona de Río Negro, en Lebrija. Son cultivos, pues, en unas topografías importantes, ¿no? Muy diferentes a otras zonas. Otra foto de un cultivo allá en Santander. O miren esto en el Cesar, esto es una zona, una vereda de San Martín en el Cesar, donde definitivamente, pues, hacer fruticultura, pues, es bastante difícil frente a la topografía y son unos berracos esa gente, pues, metérsele a esas lomas a hacer fruticultura. Es hasta chistoso ver que entidades como el ICA, ojalá pues acá en el auditorio no haya nadie del ICA, pues sabiendo que nuestro producto principal es la lima ácida Tahití, ellos sigan hablando de limón, ¿cierto? Pues de todas formas es una crítica constructiva porque pues si bien es cierto, o debieran hablar de Día Mundial de la Lima y el Limón, pues, o sea, por lo menos, pero pues sacan una foto de una lima ácida Tahití, pero dice que es el Día Mundial del Limón. Y son la entidad, pues, la entidad oficial del gobierno, la que está haciendo ese tipo de anuncios. Pues, en el mercado los cítricos tienen muchísima diversidad. Ustedes pueden ver ahí, pues, unos limones verdaderos, unas clementinas y tal vez esa es una Washington Navel, o sea, una naranja de ombligo, como decía Mariano. Eh, eh, y pues es también para mostrarles que todo este tipo de productos de todas partes del mundo son la competencia nuestra. Y así llegan, mire, pues en unas condiciones de calidad importantes, o sea, muy limpias, ¿cierto? Muy homogéneos en su tamaño. Esta, por ejemplo, es una foto que es tomada en un cultivo en Chile y usted ve pues, un producto perfecto pues, en una condición fitosanitaria espectacular de un limón verdadero. Pues utilizan los vines, esos vines son de 400 kilos, que facilitan mucho todas las labores de cosecha y post cosecha, porque pues usted lleva ese bin ya pues al packing directamente, o sea, mejor dicho, usted lo que se demoraría cargando un camión de 5 toneladas, que no sé, puede ser una hora o algo así, o con un montacargas y ¿qué? Y 10 bines o 12 bines, lo hace en 10 minutos o 5 minutos. Pues es montar pues esos bines en un camión. Eh, Miren, por ejemplo, este otro limón verdadero, este es de Uruguay, de la zona donde decía Mariano. Eh, la frontera entre Uruguay y Argentina, hay dos pueblos, pues uno en Uruguay es Salto y en Argentina es Concordia. Y allí en Salto existen pues las principales empresas citrícolas de Uruguay. Producen una fruta muy bonita. Este por ejemplo, es un ejemplo pues del limón verdadero. Mientras que, por ejemplo, este es el limón, pues el limón mexicano de nosotros, el limón pajarito, limón común. Véalo allí. El limón mandarino que finalmente es un producto que últimamente ha venido creciendo su mercado. Inclusive yo ya conozco algunos proyectos o huertos tecnificados en limón mandarino. Y usted ve que ya en los mercados de las ciudades, por ejemplo, este es un mercado virtual, donde ya pues al consumidor le venden una libra en 1.100 pesos, o sea, es decir, un kilo en 2.200 pesos.
un kilo de limón mandarino, que eso pues a un limón mandarino pues prácticamente no se le hace nada, pues porque usted pues como consumidor sabe que pues que un limón mandarino viene con todo, con ácaros, con lo que sea, eh, pero pues que es un producto que internamente tiene una calidad interesante y es un limón que es utilizado también como condimento, ¿cierto? Y bueno, y la guapanela con limón, con este limón pues para mi gusto es un gourmet. Eh, mientras que, pues, mire cómo cambian los consumos. Uno veía que en las fincas cafeteras, pues no sé si en Antioquia le dirían, pero pues mi familia es del eje cafetero. En el eje cafetero llamaban la bogadera y la bogadera no era otra cosa que una guapanela con este limón, con limón mandarino. Entonces, y ahora aquí en las grandes ciudades es un gourmet. Así son nuestros cultivos, ¿cierto? Ya por ejemplo, y entonces empieza uno a decir, bueno, ¿en cuáles productos sí tenemos oportunidad nosotros en Colombia? Mire, este es un limón de Santander, de la zona de Lebrija, espectacular, ¿cierto? Entonces ya uno va diciendo, bueno, en Lima ácida, Tahití, tenemos muchísima oportunidad. Mire, eh, eso es en Lebrija también, en una exportadora que hay allá, pues hay varias en Santander, ¿cierto? Está Procisan, está esta que es la de Bautista y están otras 3 o 4 más que conozco, seguramente habrá más, en su caja pues de 18 kilos, pues de 18 kilos y 40 libras americanas, ¿no? Bueno, aquí quiero que veamos un video eh, pues ese video pues está en YouTube seguramente, pero es para decirles que lo primero que tiene que hacer uno como actor eh, de una cadena productiva como la cadena productiva de los cítricos, pues es hacer benchmarking y por eso es el título de mi charla. A mí, por fortuna, pues la vida me ha sonreído y yo he podido ir a ver la citricultura de Uruguay, la citricultura de Argentina, la citricultura de Chile, la citricultura peruana, la citricultura americana, ¿cierto? En algunos países de Centroamérica también he tenido la oportunidad de estar, en México. Y entonces uno dice, bueno, empieza a mirar cosas. Entonces, por ejemplo, uno ve que en los grandes países donde se han desarrollado la fruticultura, hay unas industrias que se han desarrollado paralelamente. Entonces, por ejemplo, todas esas industrias de la parte de post cosecha son las que, por ejemplo, en Colombia no tienen un gran desarrollo. Por decir algo, los empaques, las máquinas procesadoras, las ceras, todo eso ya tiene digamos, por ejemplo, las industrias paralelas que yo llamo, que son muy importantes a la industria de la fruticultura y que se han desarrollado de la mano de la fruticultura. Entonces vamos a ver este video. Vamos a ver que, como lo ven, ay, escúcheme. Ustedes ven, ustedes ven allí que llega al packing, esto es un packing de limón en México, y ustedes ven que llegan 400 kilos de lima ácida, pues de lima ácida Tahití, y de una empieza todo el proceso, y hasta ese punto es todo mecanizado, ¿cierto? Ya allá al fondo ven ustedes a unas mujeres que son las que ya empiezan el proceso de selección, seguramente limón maduro, ¿cierto? A quitar también algo de basura, hojas, empiezan a sacar como el rechazo
para que no se vaya todo a la máquina seleccionadora. Entonces ustedes ya ven ahí las líneas. Miremos a ver qué están sacando. Seguramente están sacando mancha de sol ahí estas mujeres. Si ven el más amarillo, van escogiendo el más amarillo, que seguramente ese va para el mercado nacional. Ahora viene ¿me confirman? ¿Están viendo el video? Sí, Sí, señor, señor. sí, señor. Bueno, aquí ya entra al lavado, y a desinfección. Luego seguramente pasarán al área de secado. Pero en una planta agroindustrial siempre, pues ustedes lo saben, hay una zona limpias y otras zonas húmedas. Eh, ustedes ven ahí que ya hay una malla que está separando un proceso del otro. Acaban de ver ahí una malla, ya digamos, vea, esa malla que se ve ahí al fondo, ya ahí pasa a una parte del proceso donde digamos que es más exigente la calidad, que no vaya a entrar un insecto, porque todo esto es un negocio de exportación. Entonces, mire, está totalmente cerrado. Ustedes veían la parte inicial del proceso que era abierto, ¿cierto? Porque pues ahí no había problema. Aquí ya están en el proceso de encerado. Y aquí viene el simulador, que es el que clasifica por peso y por tamaño. Y esta maquinaria, pues son maquinarias muy avanzadas, que es por fotografía, por ejemplo, que hacen la selección también, y por peso. Ahí por ejemplo, esta máquina lo hace por peso. Y ustedes a mano derecha están viendo ya los empaques, ¿no?, que van pasando por una línea de proceso también, donde ya están las mujeres que hacen el empacado. Y al fondo ya ven el producto final terminado. Al fondo también se ven estivas. Y ahora vamos a ver el estivado, pues el paletizado, la colocación de los esquineros. Entonces vuelvo e insisto, todo este desarrollo de maquinarias, empaques, estivas, esquineros, el know-how, la forma de cómo hacer, de cómo tener
un sitio aislado como este, que es el empaque, y un sitio como el anterior, que es abierto, todo ese conocimiento de post cosecha, cómo lavar, cómo encerar, cómo secar, todas esas industrias son las que les han servido a estos países que son líderes en el mercado, pues a desarrollar su fruticultura. Ahora piensen en una cosa muy interesante. Ahí, a ojo de buen cubero, ustedes pueden haber contado 50, 60 personas que trabajan en ese packing, ¿no? Mientras que uno, lamentablemente, a veces encuentra cosas como estas. Estos son fotos reales tomadas en supermercados. Les puedo decir que la foto del lado derecho es tomada en un carulla y esa es una fruta que se compró. Uno no entiende cómo, pero pues se compró y es la fruta nacional, ¿no? Obviamente hay empresas que se han preocupado por mejorar empaques, mejorar procesos. Esta creo que es una fruta de Frudelca. Si ustedes la ven, es una fruta muy bien seleccionada, muy bien encerada, con su buen empaque, ¿no? Entonces, pues uno ve que en Colombia podemos hacer cosas interesantes y aquí viene como el segundo producto que uno dice, bueno, ya hablamos de la lima ácida Tahití y aquí vemos que también tenemos con qué trabajar los mercados internacionales con este producto, con la naranja Valencia. Pero ve uno Tangelo, bueno, yo sé que acá en el auditorio hay productores de Tangelo y dicen, no, pues este man está mostrando lo más malo ahí. Mi Tangelo es mucho mejor, mi Tangelo no tiene alternaria, mi Tangelo esto, mi Tangelo lo otro. Pues sí, pero pues la realidad es que uno va a los mercados y encuentra también este tipo de cosas, ¿no? Miren, y va a los huertos y encuentra daños por alternaria gravísimos en muchas zonas, sobre todo en zona cafetera. Es muy común ver los tangelos, ya pues tangelos antiguos con este tipo de daños de alternaria. Bueno, viene la toronja. Pues la toronja blanca o el pomelo, como decía Mariano. Pero miren esta, la toronja roja colombiana, pues es esta Ruby, es una variedad. Me parece que es muy interesante que este podría ser otro producto importante para salir al mercado. Miren en los huertos. Este es un huerto que, que visité hace unos años, que estaba en Santander, entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, donde hicieron la represa del río Sogamoso. No sé si este huerto exista todavía porque esa zona la iban a inundar con la represa, pero pues se comportaba eso era creo que a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar y esta fruta se comporta muy bien en esas alturas. Mírenla, ¿no? Yo diría que este es otro producto que ubicándolo bien, hay otro cultivo de toronja en la zona de Monpós, en Bolívar, de la Fundación Corona, y hay otros proyectos en la costa. Digamos que en la costa, digamos, o alturas bajas sobre el nivel del mar, este es un cultivo que podría ser muy interesante mirando la exportación. Esto solamente es digamos, ¿cómo se dice? Una curiosidad que les quise traer. Digamos que esta Citrus máxima o Citrus grandis es el papá de muchas de las especies que tenemos nosotros. Se llama Pampelmusa pues solo por curiosidad, pues realmente no es un cítrico muy agradable, es muy esponjoso por dentro. Y aquí quiero que miremos, me excusan, estas fotos son tomadas de una presentación, pero
Este fue un congreso latinoamericano de cítricos que hubo en el Perú. Le tomé las fotos a una presentación que hizo un experto que nos habló sobre cómo el desarrollo de las nuevas mandarinas, o sea, lo que hablaba Mariano de las Easy Peeler, o sea, las de fácil pelado. Y entonces ustedes ven una serie de materiales ya registrados, ¿cierto? Y digamos que ¿cómo se llama eso? La joya de la corona es la mandarina tango, ¿no? Y la mandarina tango es una mandarina que fue una selección producida por la irradiación de Murcott y a Fuller, ¿cierto? Que la hicieron en la Universidad de California en Riverside. ¿Y qué de interesante tiene tango? Pues primero, que es de fácil pelado, y entonces aquí lo vemos claramente. A la izquierda está la Murcott o la Führer, que era pues el padre de esta tango, y era pues una mandarina con mucha semilla. Cuando hacen la irradiación ya generan una variedad sin semilla, ¿cierto? Bueno, estas son fotos de esa a los 2 años, o sea, el árbol a los 2 años de edad en California, el árbol a los 3 años de edad en California y un árbol a los 5 años. Como ven, son árboles bastante productivos con un patrón carrizo, ¿sí? Entonces, uno ve, haciendo este benchmarking, pues yo decía, bueno, nos hace falta mucho nos hace falta mucho por hacer, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una foto que tomé pues cuando yo trabajaba en Carulla. Pues traíamos las mandarinas peruanas, como ustedes ven, pues casi perfectas, o sea, homogéneas, y las metíamos en un empaque de Carulla, ¿cierto? Pues como una estrategia de marca, pues con una estrategia de marketing allí. Pero finalmente yo esto no lo podía hacer con unos cítricos nacionales, era imposible, ¿cierto? O clementinas americanas, como es, o Satsumas americanas como esta que ustedes ven y las ven perfectas, o sea, y son mandarinas premium. Miren ustedes acá, o la Satsuma peruana, en esta empresa que tuve la oportunidad de ir a conocer en Perú, que está en el desierto, pues al sur de Lima hay unos valles, el valle de Ica, el valle de Chincha, en todos esos valles hay sembrado cítricos. Son zonas muy secas, pero tienen riego. Entonces, y donde la temperatura del día y la noche tiene bastante diferencia. Entonces, por eso se dan esos colores tan espectaculares de la fruta. Miren ustedes, esa tangelo peruana de la misma empresa. Es difícil conseguir ese tipo de fruta aquí en nuestro país. O una tangelo australiana, ¿no? Uno va, pues, ve cosas que, pues, que son frutas muy homogéneas, frutas de mucha calidad. Bueno, como les decía, la toronja es otro de los productos interesantes de futuro, ¿cierto? Con perspectivas. Quiero mostrarles este video también de un packing de toronjas en México también, que esa empresa se llama Cidermich, Grapefruit of México. Es una máquina que tiene 8 líneas de proceso y 16 salidas. No estoy haciéndole publicidad a esta empresa, no me pagan por eso, pero sí puedo decirles que en Michoacán en Uruapan, está esta empresa, me parece muy interesante. Yo visité esta compañía, vi todos los desarrollos que tienen. Eh, Tienen unas máquinas muy buenas para aguacate también, pero en este vamos a ver la de toronja.
Si ven cómo movió el hombre los vines con la botellita que está ahí al lado izquierdo, ¿no? O sea, ese es el ingenio latinoamericano, a no tenerse que bajar del montacargas. Lo mismo, miren, es un packing muy parecido al de Lima Tahití que ustedes vieron. Esta primera parte del packing es abierta, abierta porque es la zona sucia de la planta, ¿no? Aquí ustedes ven que llega el producto de campo, llega con hojas, llega con tallos, con residuos. Ay, ¿qué pasó? En el mundo de la fruticultura, ustedes ven en estas casas de empaque que la gran mayoría de operarios son mujeres. Realmente las mujeres son mucho más eficientes, mucho más delicadas, mucho más cuidadosas con todos los procesos, pero obviamente no pueden ser solo mujeres porque también hay partes del proceso en que hay que hacer, digamos, algunas labores de fuerza que pues hay mujeres muy guapas y todo que seguramente lo pueden hacer, pero seguramente también es necesario pues tener ahí un equilibrio entre el número de mujeres que existen y el número de hombres en una casa de empaque. Eh, con el ingeniero Mario Osorio estuvimos en esta fábrica en Michoacán, en México, visitando esta fábrica, visitando pues donde fabrican esta maquinaria. La seleccionadora por peso.
Miren qué interesante allí, esta tela es para que la fruta no se golpee y no caiga directamente al bin. Como ustedes ven, cae primero a la tela, ¿no? Y entonces ahí amortigua el golpe. Bueno, aquí vemos ya el área limpia de la fábrica, del packing, pues, de la casa de empaque. Ahí lo que este hombre está haciendo es desinfectando los bines, los bines vacíos.
Y ustedes ven allí las cajas, son cajas de la marca Dole. O sea, esas ya están vendidas a ese gran emporio de frutas mundiales que es Dole. Y esta Tangelo mexicana compite pues con las Tangelos americanas que principalmente están ubicadas en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos. En solo esta parte del proceso estoy contando más o menos 30 personas. En solo esta partecita. O sea, como les decía, una planta de estas genera mano de obra en forma importante. Ahí ya a mano derecha ustedes ven el paletizado con los esquineros. Si ven, arman palets de cinco pisos, es decir, de 5 posiciones, 3 a lo largo, 2 a lo ancho, para formar la traba pues de la estiva. Ustedes ven allí 2 a lo ancho, 3 a lo largo. Y acá hay un operario que ya hace el suncho final, el sunchado final pues del pallet. Profe, Señor. yo veo eso para Estados Unidos y nosotros cumplimos con cosas que de ahí no cumplen. Todo el tema de seguridad industrial, por ejemplo, todo el tema de gorros, De acuerdo. de tapabocas, de guantes, de botas industriales, de uniformes, de inclusive hasta iluminación, pues es ahí donde uno no entiende. Muy buena tu observación, Porque pero te garantizo una cosa, el tema de la pandemia debió poner muchísimo más crítico. Pues este video pues es un video que tiene, no sé, 4 o 5 años de hecho o más. Pero te garantizo que cualquier planta de estas hoy en día por el tema de la pandemia, pues ni soñar que esta gente va a estar así, pues. Pero muy buena observación. Claro, la gente ahí con el pelo, estas mujeres con el pelo suelto, ¿no? Eso no, es una locura. todo el tema de alturas, no, pues es que ahí hay un montón de cosas que no cumplen, pues solamente con INVIMA. De acuerdo. Claro que me quisiera yo una planta así. Bueno, mire, muchachos, son las 10:01. Les voy a pedir el favor de 5 minutos mientras me preparo un tintico. Hagamos un break de 5 minutos y nos estiramos. Y entonces a las 16 minutos volvemos a arrancar. ¿Les parece? Para coger fuerzas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, listo. 16. Listo.
Ay, bueno. Ahí. Bueno, continuamos entonces. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, ¿cuántas personas? Bueno, tenemos 20 personas. Arranquemos con los 20, que ya son las 10:08. Entonces, dentro de ese benchmarking que les digo que hay que hacer con nuestros competidores, y el benchmarking no solamente tiene que ser hacia afuera, hacia el exterior, sino incluso hacia el interior, de qué están haciendo nuestros competidores en el mercado nacional que nosotros podamos hacer mejor que ellos o podamos hacer como ellos para llegar a los mercados que llegan ellos. Por ejemplo, miren ustedes, este es un cultivo de cítricos en el Perú, unas topografías completamente planas. Ustedes ven acá unas líneas de riego, o sea, cultivos con riego, con alta tecnología, ¿no? Mírenlo aquí, pues ya en una panorámica más amplia. O miren esto, es un cultivo de tangelo en el Valle de Ica, ¿cierto? De esta finca. El tangelo Mineola, ese lote tenía 8 hectáreas, distancia 9x7, ese lote fue sembrado en el 94, es decir, ese lote hoy en día tiene 26 años, ya es un lote, ya es un huerto totalmente pues adulto, ya muy viejo. Pero ustedes vean la carga, acá en la foto de la izquierda donde estoy yo, miren esa carga de ese tangelo y miren la sanidad del cultivo, porque pues es que es una citricultura hecha en desierto, con riego, ¿cierto? Con una zona muy seca. Esto es para mostrar esto es otra curiosidad. Esta foto la tomé en el Mercado Central de Buenos Aires, es un kumquat, digamos, es un kumquat, este frutic, que es un cítrico, pues es muy apetecido en Argentina, y miren que lo trabajan pues en empaques muy rudimentarios, en guacales de madera, pero lo venden en bolsitas para que sea más, pues, de más fácil comercialización. El empaque es una parte muy importante de la comercialización. Si usted no le da al consumidor la facilidad del empaque, pues el consumidor opta por no comprar, ¿cierto? Opta por la más fácil, no comprar. Entonces, en cambio, usted mire, ahí, a pesar de que ese kumquat viene en un guacal de madera, pues ya se lo presentan en un empaque, pues, que no es muy ecológico, digámoslo así, pero sin embargo es un empaque práctico que le facilita al consumidor pues llevar una cantidad importante. Estas son a ver, Mariano en su charla nos comentaba que primero fueron los europeos, italianos y portugueses los que empezaron con los mercados de frutas en Buenos Aires, y ahora son los bolivianos. Esta es una foto de un mercadillo de un boliviano, donde ustedes ven muy buena participación de cítricos. Acá hay mandarina, elendal, acá hay limón verdadero, acá hay, bueno, naranja, ¿cierto? O sea, todos los cítricos están presentes allí. Y digamos que, como son, y miren, aquí bueno, ellos la llaman aquí not, el que acabamos de ver, este lo llaman quinot. Pues nosotros acá en Colombia lo hemos conocido por kumquat, y lo ven aquí empacado pues en las bolsitas. El que está arriba de los pomelos, de los pomelos amarillos que hay ahí. Entonces, si ustedes ven,
en una exhibición de un mercadillo en Buenos Aires hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta última es mandarina. O sea, 8 cítricos en la exhibición principal de ese mercadillo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean la importancia, pues, de ese mercado. Los cítricos uruguayos que les comentaba que, pues, mire, encontrar uno, pues, en el árbol este tipo de fruta, ¿cierto? Pues prácticamente ya está lista para el proceso post cosecha y este es el producto final, ¿no? Caputo es una de las empresas más importantes allá de Uruguay y saca este tipo de fruta de esa calidad. Bueno, entonces, esta pues es la primera charla que la he titulado Benchmarking de frutas nacionales versus frutas producidas en otras latitudes. Les escucho las preguntas, algún comentario de lo que hemos visto hasta el momento. Día 1. Hoy están muy parcos, muchachos. Profe, yo sí tengo como una reflexión. Sí. O sea, nosotros tenemos muy buena calidad en producción, tenemos un mercado nacional muy bueno, pero lo que yo no entiendo es por qué la apropiación de la marca o la apropiación de la producción nacional siempre está rezagada con respecto a lo importado.